Muchas gracias, Fefi. Y la verdad es que no sé ya ni qué hablar porque estoy sintiendo tanto que las emociones me están ganando. Pero quiero agradecerles a todos, principalmente a Fefi, por este espacio, por este que es un sueño. Hace años me visualicé en este lugar y yo decía, estoy soñando muy alto, con mujeres tan grandes, tan valiosas, tan preparadas, pero Dios cumple los anhelos del corazón y aquí estoy. Y muchísimas gracias, Fefi, porque tú has sido ese canal. Gracias. Y estoy muy emocionada porque en realidad no esperaba en este momento estar acompañada de las personas que valen mucho en este momento en mi vida, como es mi esposo, quien vino de Ecuador también a acompañarme, mi compañero de vida, de Jennifer, a quien considero de esos hermanos que la vida nos regala en el camino, y también principalmente de estos ángeles terrenales a los que yo describo en mi libro, con el que la vida y Dios nos va siempre acompañando en los momentos más importantes. Y para mí en este momento estos ángeles son la doctora Amor y el doctor Misael. Y yo digo que Dios es perfecto porque en ellos encuentro ese equilibrio entre un amor paternal maravilloso que el doctor Misael lo entrega así tan generoso a todas las personas, y en este amor maternal de la doctora Amor, que yo sé que yo no soy la única beneficiada, yo creo que todas ustedes han recibido ese amor maternal de parte de ella, y siento que en este sentido ellos son la devolución de muchas pérdidas y sobre todo de momentos muy difíciles. Además me acompañan amigas ecuatorianas que viven acá en Miami, como Angélica, está allá mi otra amiga, y que ella vive en Sebring, así que viajó hasta acá porque además es seguidora de este foro y me dijo, yo no me puedo perder estar junto a todas estas personas. Entonces quiero empezar agradeciendo, realmente cuando fue el lanzamiento del libro hace semana y media en Ecuador, creo que todo lo tuve un poco controlado y no me ganaron las emociones, pero ahora siento que sí, estoy desbordada y quiero que me perdonen si por ahí están llenas de lágrimas o de palabras un poco flojas, pero es lo que siento y también tengo que darme la oportunidad de sentir, finalmente es lo que vale. Este libro para mí representa una especie de catarsis, pero sobre todo la oportunidad de que muchas personas que hayan pasado por terremotos del alma, pero sobre todo que estén ahora mismo pasando sus terremotos del alma, puedan encontrar en experiencias reales, en experiencias vívidas, no en teoría, porque la teoría se vuelve a veces muy seca, pero las vivencias reales que llevan no solamente a lo que pudimos haber aprendido, sino a lo que en ese momento sale de nuestra alma. Cuando nos damos cuenta de qué material está hecha el alma humana, es realmente lo que puede llevarnos a despertar, a encender nuestra luz, a darnos cuenta que después de la tormenta siempre viene la calma. Y justamente este libro, que es un libro de crecimiento personal, está nutrido por historias reales de sobrevivientes del terremoto, pero también de sobrevivientes del terremoto del alma, porque este terremoto vino a remover todo lo que internamente teníamos como sociedad. Fíjense en que cuando yo volví a mi consulta, después de haber perdido mi consultorio, me quedé sin trabajo, mi esposo tuvo que emigrar a los Estados Unidos unos meses para sustentarnos, y cuando a mí me prestaron un consultorio, porque yo, después de procesar mis propias pérdidas, sentía la necesidad de ayudar, de atender, puse un anuncio que estaba de nuevo atendiendo porque en ese momento yo había perdido no solo mi consultorio, sino mis pacientes. Todos desaparecieron y prácticamente yo me quedé en la nada, no sabía qué hacer. Al mes y medio me prestaron un consultorio, puse el anuncio y yo estaba segura y me preparé para atender los síntomas de estrés postraumático. Estos síntomas que son totalmente esperables luego de pasar por situaciones de tanto acercamiento a la muerte, como es una guerra o un terremoto de esta escala. Y entonces yo me preparé y me enfoqué para eso. Sin embargo, la primera persona que me manda un mensaje de texto y me dice, necesito una cita urgente, quiero que me ayude a solventar mi autoestima y a no depender tanto de mi esposo. Cuando yo recibí ese mensaje, realmente para mí fue muy impactante. Y dije en mi mente, hay tanta devastación, no tenemos comida, hay tanto miedo, la gente no puede dormir. Y de pronto ella me pide una cita urgente para tratar su autoestima.
La verdad es que me sorprendió, pero mi papel no es juzgar, sino acompañar. Le di inmediatamente la cita. Cuando ella llegó, se sentó frente a mí y me dijo, necesito que me ayudes a fortalecer mi autoestima, a no depender de mi esposo, porque cuando pasó el terremoto, él en vez de abrazarme a mí, abrazó al carro y no se lo pienso perdonar. Y se echó a llorar como una niña, ¿sí? Como ustedes se sorprenden ahora, yo también me quedé muy sorprendida, un poco reflexiva. Y esta reacción, que bien pudo haber sido justificada como una falta o como un desacierto producto del pánico, al terminar la terapia ambas nos habíamos dado la claridad de poder entender que realmente esto correspondía a una realidad matrimonial. A una realidad matrimonial llena de desconexiones, de resentimientos, que habían llevado a que esta pareja rompa esta conexión llamada el amor ágape, que nos lleva a dar la vida por el otro. Bueno, tratamos eso y mi siguiente paciente que llegó al día siguiente, yo estaba también un poco emocionada porque estaban apareciendo y también seguía enfocándome en tratar los síntomas de estrés postraumático. Se sentó al frente y me dijo, doctora, en mi casa no se quebró un solo vaso, pero mi matrimonio está hecho trizas, porque cuando pasó el terremoto mi esposo salió corriendo a buscar al amante que hasta ese momento ella sabía. Volví a quedarme sorprendida tanto como ustedes lo están y obviamente ella me dijo, me siento devastada, como muchas de las casas de la ciudad, aunque su casa físicamente no tenía un solo quebranto. Bueno, la tercer paciente que llegó es todavía pues mucho más impactante y es ahí donde digo en el libro que estas historias superan a las maravillosas historias de Delia Fiallos, porque cuando ella se acerca me dice, bueno, ella era muy joven, muy guapa, me contaba que tenía un matrimonio con una persona que le llevaba 30 años de edad, que tenía 2 hijos y que estaban separados. Pero ella me cuenta que cuando pasa el terremoto, después de unas semanas, aparece buscándolos a ellos, el verdadero padre biológico de sus hijos. Yo me quedé sin entender. Pensé que sus hijos eran de su matrimonio, pero luego ella me empieza a describir que efectivamente por la edad avanzada de él, pues ella tomó la decisión de serle infiel, con una decisión de tener hijos de forma en ambos casos aceptada, hasta que una de las partes descubre esta infidelidad y la forma en que el papá biológico, la esposa lo decide perdonar, es con la condición de que se olvide de sus hijos para siempre. Esta decisión él había cumplido al pie de la letra por varios años, hasta que vino un terremoto que no solo le sacudió el alma, sino la conciencia, y que lo dejó prácticamente sin poder dormir hasta no llegar a la firme convicción de encontrar a sus hijos. Y efectivamente él había buscado por toda la ciudad, casi que debajo de los escombros, y había encontrado a sus hijos, pero resulta que en ese momento él descubre que no solamente quería recuperar esa paternidad o ese amor de sus hijos, sino que también quería recuperar el amor de la mamá de sus hijos. Entonces ella se encontraba frente a mí, como muchas de las casas de la ciudad, devastada, sin piso, sin techo y totalmente revuelta. Cuando estas situaciones iban pasando, realmente a mí me obligaron en mi protocolo de inicio a incluir la siguiente pregunta. ¿Y a ti? ¿Qué se te removió internamente? ¿Cuál es tu terremoto del alma? Porque evidentemente me di cuenta que este fenómeno físico lo que había hecho era desencadenar lo que traíamos todos por dentro. Y también el libro habla de aquellos matrimonios que estando separados con decisión de divorcio, después del terremoto, vuelven a unirse. Ahora tienen una hermosa familia porque lo que se les movió era el amor que estaba ahí, simplemente maquillado por la monotonía y que no se habían ellos atrevido a trabajarlo mejor. Entonces viene toda una experiencia maravillosa de atención a pacientes donde cada historia realmente a mí me dejaba muy en silencio, muy reflexiva, y porque además, como les dije, este libro no solo tiene historias de estas víctimas físicas, sino también de historias como el segundo capítulo, que es la historia de Katrina, de una chica que llega al consultorio por movimientos involuntarios en su mano, lo que llamamos tics nervioso. Imagínense que ella es odontóloga y si su mano se mueve involuntariamente, realmente ella estaba llena de mucha ansiedad, mucho miedo. Trabajamos en este tema, pero en estas terapias que iban avanzando muy bien, prácticamente la segunda terapia ella había ya resuelto el tema de la mano, evidentemente nos dimos cuenta que ella tenía un apego y un miedo a la pérdida del amor de su padre. Alguna vez yo le pregunté, ¿qué pasa si no puedes volver a trabajar? Ella me dijo, decepcionaría a mis padres.
Le volví a preguntar, ¿y qué pasa si los decepcionarías? Y sus lágrimas le ganaron porque me dijo, me daría miedo de perder el amor de mi papá. Entonces, cuando dijo esto, ella tomó una postura de niña totalmente indefensa, como perdida, y nos dimos cuenta que había que trabajar mucho sobre ese apego. Ella tenía mucho miedo de perder el amor de su padre. Estructuramos todo un proceso donde evidentemente el enfoque iba a ser trabajar en el apego con su papá, hasta que el papá me llamó abruptamente y me dijo, necesito una cita urgente para explicar una información que va a ser muy importante en el tratamiento de Katrina. Cuando él llegó, se sentó y sin más preámbulos, como lo hacen los hombres, que son muy prácticos, me dijo, mire, yo le voy a dar una información que va a ayudar mucho en el proceso de Katrina, y es que yo no soy su padre biológico. Cuando yo escuché eso, la verdad, a mí se me vino todo al piso, incluyendo mi tratamiento, porque yo lo tenía ya esquematizado, y le dije, no puede ser. Realmente considero que esto que usted me dice es algo que necesitamos ver la manera de procesarlo. Ahora no es el mejor momento. Así que vamos a esperar a que ella se encuentre solventada emocionalmente para que entonces sí pueda recibir esta noticia que tiene que saberla. Ella tiene el derecho de saber. Pero bueno, esto fue en un par de días cuando en la próxima cita a Katrina, y es como lo describo en el libro, le pregunté, hola Katrina, ¿cómo estás? Y me dice, devastada, porque me acabo de enterar de esta realidad que usted sabía y que ahora he conocido acerca de mi padre. Y se echó a llorar de manera muy infantil, tenía mucho miedo, y entonces ahí empecé a entender de dónde venía este miedo hacia perder a su padre. Y es que realmente tememos perder lo que sabemos que no es nuestro, ¿sí? Cuando sabemos que es nuestro lo tenemos seguro y muchas veces lo descuidamos. Pero entonces este miedo que ella tenía y que ella no lo reconocía, ni yo tampoco sabía dónde venía, lo estábamos ambas descubriendo y correspondía a ese temor de perder a algo que ella en su interior, de manera inconsciente, sabía que no era de ella. Sin embargo, trabajando el llanto, el dolor, pudo ella conectarse a la brújula que es su corazón y a través de eso tomar la decisión de escogerlo nuevamente a su padre. Y realmente esto para mí fue muy importante porque ya ven que no todos tenemos esa oportunidad en la vida de escoger a nuestros padres. Sin embargo, ella, al igual que él, de manera muy valiente, tuvieron la oportunidad de escogerse mutuamente en medio de mucha incertidumbre, de mucho dolor, pero sobre todo a mí me trajo una enseñanza profesional muy grande, y es que entendí que en la vida no existe el momento perfecto para cuando se trata de dar un paso, acercarnos a nuestro destino, acercarnos a lo que la vida nos tiene ya preparados, porque mágicamente, de alguna manera, estos terremotos del alma que llegan a nuestro momento y que creemos que llegan en el peor momento, resulta que alguna razón, Dios y el universo saben que ya estamos listos para enfrentarlo. Y fue así como ellos tomaron esta decisión del amor, y es donde yo exalto la paternidad, porque realmente padre no es quien engendra, sino quien decide amar, proteger, acompañar y cuidar a un hijo en todas sus áreas. Y pues este libro está lleno de estas historias, tal como lo describió de manera precisa y magnífica la doctora Moore, que es una descripción o un resumen en donde damos un paseo por estas historias que suelen ser muy impactantes, pero que nos dejan a todos la oportunidad de reflexionar, de volver al origen de todo, que es el sentir, y a la oportunidad que tenemos todos de escoger la actitud con la cual enfrentar el dolor. No podemos absolutamente, como cuando un terremoto viene, no podemos predecirlo, no podemos tampoco hacer nada para que no ocurra, pero lo que sí podemos escoger es realmente la actitud con la cual enfrentar el dolor, y sobre todo, como dice el libro, mirar las infinitas posibilidades de reconstrucción interior, que es lo que estamos todos en esta libertad y en este derecho. Por eso este libro no solamente es para aquellos que han pasado su terremoto del alma, de hecho nos va a permitir mirar qué escombros pudieron haberse quedado ahí todavía, qué estuviera todavía estorbando, porque a veces nos podemos quedar en el espacio de víctima y no en ser protagonistas de nuestro propio destino, de nuestra propia historia. Pero también este libro creo que le sirve mucho a los que ahora mismo están viviendo por ese terremoto del alma. Aquellas personas que piensan, al igual que yo pensaba, que no iba a haber horizonte, que no iba a haber luz, que todo era oscuridad, que ya se había acabado todo, que se había acabado hasta la esperanza. De hecho, en esos momentos ni siquiera había alimentos, pero nos alimentamos de afecto y de suspiros agradecidos de sabernos vivos y de continuar un día a la vez.
y eso nos ayudó a seguir. Pero yo quiero que este libro les permita a aquellos que están hoy mismo pasando su terremoto del alma a entender que a través de la fe, de la actitud y del amor es lo que siempre nos va a salvar. Y que vamos a ver, como yo lo estoy viendo ahora, nuevamente cielos abiertos y vamos a ver cumplidas las promesas que en ese momento existen, porque nuestras lágrimas serán el abono de nuestra gran cosecha. Porque los que siembran con lágrimas, con gritos de júbilo recogerán. Muchas gracias. Hablando de lo que mencioné anteriormente, sobre la palabra apropiada y conceptuar la palabra, lo que ella recreó de lo que es el hombre, el padre que cría, eso hace 2500 años nos lo dio la imagen de José. Eso mismo. Simplemente ella está usando las palabras adecuadas para poder llegar al corazón de todos los humanos, ¿verdad? Porque como dijo Luz Amparo, si van ligando lo que va diciendo cada uno, van entretejiendo algo y al final van a tener algo muy bonito. Como dijo Luz Amparo, se nos olvida. Y eso es lo que trae precisamente el mensaje de Mariana.